los últimos minutos de Sin Distancias nos acercamos a la antropología, una mirada diferente para observar el mundo que nos rodea. El trabajo de campo es la metodología propia de la antropología, que muchas veces es vista desde fuera llena de romanticismo. La imagen de los antropólogos se asocia a menudo con aventureros en selvas o junglas tropicales. Sin embargo, la labor de la mayoría de los antropólogos tiene que ver con una ardua y sistemática recopilación de datos en entornos más cercanos y cotidianos. Hoy vamos a conocer el trabajo de campo realizado sobre las aulas de enlace de alumnos extranjeros en la Comunidad de Madrid, que ha realizado la antropóloga Pilar Cucalón. Habla con ella la profesora del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, Carmen Osuna. Buenos días, estoy aquí acompañada de Pilar Cucalón, una amiga y compañera que acaba de defender su tesis doctoral sobre las aulas de enlace. Además, Pilar es tutora en uno de nuestros centros asociados de antropología. Buenos días, Pilar. Buenos días, Carmen. La verdad que Pilar, como digo, acaba de defender su tesis, una tesis preciosa y muy interesante sobre aulas de enlace. No sé si, Pilar, puedes comenzar explicándonos un poquito qué son las aulas de enlace para empezar. Pues las aulas de enlace son un programa educativo que puso en marcha la Consejería de Educación a comienzo de la década de los 2000 y que todavía continúa vigente. Lo que pasa que se ha reducido mucho este programa. Va dirigido al alumnado extranjero recién llegado a la Comunidad de Madrid y sus objetivos son, sobre todo, que los chicos adquieran el castellano, o sea, las competencias comunicativas y lingüísticas necesarias. También trabaja sobre el desfase curricular en el caso de que lo haya y la integración de los jóvenes o de los niños en el sistema educativo y en la sociedad de acogida, ¿no? En nuestra sociedad. O sea, que entiendo que es un programa de la Comunidad de Madrid, Sí. Esto de las aulas de enlace. Sí, es un programa que lo puso en marcha la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Lo que pasa que en el resto del Estado también se implementaron otros dispositivos semejantes. No iguales que con el mismo funcionamiento y ni tampoco con el mismo nombre, pero bueno, las finalidades eran muy parecidas. ¿Y por qué decides convertir, digamos, las aulas de enlace en tu espacio de investigación y cuáles eran tus principales motivaciones y objetivos, Pilar? Bueno, hay cuestiones por un lado, a mí siempre me interesaba estudiar un poco las relaciones entre personas de diferentes lugares de origen. El aula de enlace reúne a niños de muy diversas procedencias y, por otro lado, me interesaban mucho las aulas de enlace porque era un programa muy novedoso y porque, además, cuando se puso en marcha, pues fue controvertido, ¿no? Porque había gente que decían que no era el método más idóneo para generar esa inclusión de los niños extranjeros y otra gente que consideraba que sí que podía ser un modelo adecuado, dado que no conocían el castellano y que no conocían el propio sistema educativo, ¿no? Entonces me interesaba sobre todo pues esa idea de que era nuevo y que no se habían hecho tantas investigaciones sobre este dispositivo. En realidad no deja de ser curioso, ¿verdad?, que un espacio supuestamente ideado como un espacio inclusivo sea un espacio segregado a la vez, ¿no? Bueno, eso bueno, como conoces la investigación, pues lo sabes bien, que no lo he dicho, sí, se caracterizan sobre todo por ser aulas separadas de sus aulas ordinarias, donde los chicos pasan la mayor parte del día dentro de ellas, lo que pasa que también van entrando de una forma paulatina a sus aulas de referencia, ¿no? Y sobre todo en algunas materias. Pero sí, resulta llamativo que buscando la inclusión se saque a los estudiantes fuera de sus aulas. ¿Más o menos cuánto tiempo, Pilar, están estos chavales en estas aulas? Lo máximo es un curso escolar. Lo que pasa que dependiendo de cómo el niño o el joven pues ha ido adquiriendo la lengua, en el caso de que la desconozca, porque a veces entran chicos que sí conocen el castellano,
pero se considera que tienen desfase curricular. Entonces, en función de cómo el profesorado del aula de enlace ve que, y muchas veces en coordinación con el equipo de orientación, ve que el niño o la niña se va adquiriendo esas competencias en castellano, pues se les va incorporando antes de esos 9 meses. Pero por lo general, la mayoría suelen estar 9 meses en las aulas de enlace. ¿Y cómo fue, Pilar, el proceso de entrada a estas aulas, ¿no? Sabemos los que trabajamos temas de escuela que es muy difícil entrar al campo, a hacer investigaciones en este tipo de instituciones. Me consta que también en tu investigación, en tu proceso, fue una complicación, pero no solamente, además, por las propias escuelas, sino en relación con conseguir una serie de permisos oficiales, ¿no?, por parte de la consejería. Todo comienza porque yo quería investigar sobre todo en el distrito de Carabanchel, ¿no? Porque lo conocía, porque tenía un amigo que estaba investigando también en Carabanchel y porque tenía una participación política en ese momento yo en ese distrito. Entonces me interesaba hacer allí también mi investigación. Entonces conseguí a través de un profesor conocer a los profesores del aula de enlace de un instituto, porque yo de hecho he hecho la investigación con niños de secundaria. Entonces, una de las profesoras me pedía que hubiera como un permiso oficial, ¿no? Entonces lo pedí, ¿no?, a la Consejería de Educación y me lo denegó. Ya. Pero en el resto de centros no es que me hayan pedido permisos oficiales. Ha habido centros donde no han querido ni siquiera que entrara a investigar ni que pidiera ningún permiso, ¿no? ¿Y cómo gestionaste todas esas dificultades, Pilar? ¿Cómo al final consigues tus espacios de investigación? Lo digo porque me consta que muchas de las personas que nos escuchan pues son personas que van a entrar ahora a hacer sus trabajos de campo, ¿no? Y eso es un problema muy recurrente, ¿no? Cómo tenemos que aprender a sortear los problemas de acceso y a gestionarlos, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso? Fue muy difícil y bastante desesperante, pero lo conseguí como muchas veces a través de contactos, ¿no? Y también, había realizado bastantes intentos previos y no había podido por una razón u otra. Entonces lo conseguí pues a través sobre todo de personas de nuestro equipo que conocían a profesores de aula de enlace o del instituto, y a través de ellas pude entrar en las 2 aulas de enlace en las que hice mi trabajo de investigación. Pero los problemas de acceso no solo son yo lo veo así, no solo son de cara a la entrada a las escuelas, que resulta muy complicado, sino también la propia permanencia muchas veces en el centro, ¿no? Porque cuando planteas una investigación a lo largo de tanto tiempo, pues a la gente o a los docentes no les interesa o no lo ven, no sé, es como que no quieren que entre gente dentro de sus aulas durante un periodo tan largo, ¿no? Entonces, las dificultades las sorteé un poco tirando de eso, de relaciones y de mis redes, de mi capital social, ¿no?, al final, y de nuestro equipo, ¿no?, que ellas fueron las que me ayudaron para eso. Pero después he tenido problemas ya para poder seguir haciendo investigación en las 2 escuelas. Y una vez dentro, digamos, porque has hablado de cómo los docentes se lo toman, ¿no?, que estés durante un tiempo prolongado en sus espacios, y cómo se lo toman los chavales, qué tipo de relaciones estableciste con ellos y cómo te manejaste a la hora o qué tipo de técnicas empleaste para acercarte a ellos y para llevar a cabo la investigación. Pues sobre todo fue observación participante, ¿no? Y eso me permitió establecer como relaciones de confianza, sobre todo con el profesorado que había en ambas aulas de enlace en las que hice la investigación. Y eso también me permitió establecer una relación con los propios chicos, ¿no? Y después también utilicé sobre todo pues entrevistas, pero cuando ya llevaba bastante tiempo dentro de las aulas, ¿no? Es decir, cuando ya había establecido una relación con ellos y no les parecía mal, o sea, de hecho a la mayoría les gustaba, ¿no? Al menos a los docentes. Y después, claro, al trabajar con chicos que desconocen el castellano, pues me resultaba muy difícil entablar conversaciones con ellos. Y además
yo tampoco conocía sus lenguas. Efectivamente, que no de había origen. como una lengua compartida, Claro. ¿no? Porque podíamos haber usado a lo mejor otras lenguas, pero como que no, tampoco surgía en la conversación valernos de otras, o al menos yo a lo mejor no lo propiciaba demasiado y ellos tampoco lo hacían, ¿no? Entonces eso me llevó como a intentar poner en marcha pues diferentes estrategias que me permitieran aproximarme a los a los chicos, ¿no? Y las chicas. Entonces, bueno, pues una de ellas fue, se me ocurrió pues realizar fotografías de la ciudad donde ellos vivían, porque bueno, voy a decirlo así como muy breve, yo hice la investigación en 2 aulas de enlace, una estaba en Parla y otra en el distrito de Latina, en Madrid capital. Entonces decidí cómo utilizar como diferentes técnicas para cada uno de los centros, también como una manera de creativa y también de ver cómo funcionaba hacer algo diferente, ¿no? Entonces, en Parla hice fotografías a la escuela y a... ¿Las hacías tú, Pilar? Sí, las hice yo. Hice fotografías yo y de la ciudad y entonces se las fui mostrando, ¿no? Para ir generando conversación a partir de la imagen. Yeah. Y esta dinámica me salió muy bien porque la profesora y yo decidimos que iba a trabajar en grupitos pequeños con 3 o 4 alumnos y que ella se iría a trabajar con ellos al aula de informática o lo que fuera. Y además ella se fue, ella me dejó estar sola con los chicos, ¿no? Entonces eso me ayudó mucho porque pude establecer ahí como conversaciones con ellos. Claro, porque sí que es verdad que hablábamos antes, ¿no? De cómo puede coartar hasta cierto punto que digamos así, la autoridad esté presente, ¿no? Para producir cierto tipo de discursos. A mí lo que me intriga, ¿no? De lo que me acabas de contar, porque claro, o sea, ¿cómo se superaba entonces en ese sentido no sé cómo llamarlo, el escollo lingüístico, ¿no? O sea, qué interesante cómo a partir de una imagen se puede superar ese tipo de comunicación. Entonces, ¿nos puedes contar un poco? Lo digo porque muchas veces, pues eso, hay que reinventarse a lo largo del trabajo, ¿no? Y muchas veces las técnicas o las herramientas más propias de nuestra disciplina no son suficientes, efectivamente. Entonces, como para dar ideas a gente que las quiera llevar a cabo, o sea, ¿de qué manera se supera el escollo lingüístico a través de una imagen? O sea, la dificultad estaba, ¿no? Lo que pasa que yo creo que la imagen me permitía también plantear preguntas que a ellos les resultaban como muy cercanas, ¿no? Y después como que les gustaba sentirse, como había un cierto reconocimiento de la imagen de esto es de Parla no sé qué, pues yo vivo... Entonces, claro, eso así me enteraba, bueno, pues yo vivo cerca o yo vivo lejos y eso generaba que yo fuera preguntándoles, bueno, ¿y qué haces fuera de clase? ¿Vas a esta parte de la ciudad? No, pues no salgo o pues no tengo relaciones de amistad fuera y entonces yo les preguntaba, ¿y por qué, no? Entonces yo creo que la imagen ayudó a como empezar a plantear los temas y también porque se sentían como espacios donde ellos los reconocían y con preguntas a lo mejor sin esa imagen, pues me parecía que a lo mejor se sentían como más intimidad. Se sentían como más significativo, ¿no? Sí. Al final. Que muchas veces es, pues, cuando hacemos investigación, ese problema de acercamiento, ¿no? Las personas con las que trabajamos muchas veces no tenemos en cuenta o tenemos que pensar cómo propiciar esos acercamientos desde puntos de vista o desde situaciones que resulten como más significativas, ¿no? Y eso también es un aprendizaje. Luego, Pilar, estaba leyendo en tu trabajo que me has pasado para echarle un vistazo, que una de tus inquietudes, digamos, era perseguir, así entre comillas, a estos chavales una vez fuera de las aulas de enlace, ¿no? Sus trayectorias vitales, su discurso, su propio discurso sobre su estancia, digamos, o su paso por estas aulas. ¿Lo conseguiste? ¿Has conseguido que alguno de estos chavales o de estas jóvenes te digan, te cuenten sobre su experiencia en estas aulas? Sí, o sea, hay con algunos que lo conseguí, que es con los que permanecían en el... Porque te lo pregunto, perdona, porque es difícil, hacer seguimiento una vez... A mí me parece difícil, me parece todo un logro.
Pues de los dos centros solo pude hacerlo en uno de ellos porque consideraron que no debía seguir investigando y en cambio el otro pues me facilitaron las cosas, yo creo que por esa relación que yo tenía con las profesoras. Y porque a ellas sí les interesaba también. Entonces me echaron una mano para poderme poner en contacto con los estudiantes que todavía estaban en el instituto. El problema fue con las chicas y los chicos que ya lo habían dejado, porque las profesoras tampoco tenían contacto, ¿no? Entonces, con los que sí estaban en la escuela pude entrevistarles y conocer esa trayectoria y qué sensaciones tenían de su paso por el aula. Y con los que ya habían abandonado, pues lo conseguí con algunos ir a hacerles visitarles a donde estaban trabajando. Pero hubo casos que se negaron, ¿no? Que no querían que yo les entrevistara. Además me llamaba la atención porque era gente o niños con los que yo sí había tenido una cierta relación y nos llevábamos bien dentro del aula. Y ya ahora que estamos terminando, ¿podrías rescatar alguna vivencia? Algo que te llamara la atención, de que te dijeran estos chavales sobre su paso en las aulas? ¿Lo consideraban significativo? Sí. ¿Había tenido algún tipo de mella en su vida? Claro, hombre, las preguntas iban orientadas a saber eso, ¿no? Pero la mayoría sí que lo considero importante. Aparte de es como que contradice a lo mejor la visión que podemos tener sobre las aulas de enlace y teórica, y en la investigación yo soy crítica con ellas, sin embargo para los jóvenes sí había sido importante, en parte porque habían podido adquirir la lengua y a ellos les daba mucha vergüenza pues desconocerla y entrar a su aula ordinaria, y sobre todo por el trato que le habían dado sus profesoras. Entonces, pero eso no significa que ellos no quisieran salir. Ya. Ellos querían estar allí, pero ellos también querían seguir su escolarización ordinaria. Eso, que eso es muy importante, ¿no? No que se querían quedar dentro o muchos no querrían quedarse dentro, sino seguir. Pues Pilar, ya estamos terminando casi. A mí te voy a hacer una pregunta muy rápida a modo de cierre, porque además creo que tiene mucha relevancia ahora mismo, que el tema de la ética está tomando un plano muy protagonista, ¿no? ¿Tuviste muchos dilemas éticos en el proceso de tu trabajo de campo? Y así abrimos boca para otra conversación. Sigo teniendo muchos dilemas éticos, y sí, tuve muchos dilemas y muchos en relación al profesorado, porque me habían abierto las puertas de las aulas y a veces he sido crítica con algunos de sus planteamientos. Sí, me consta, cuando te leía me sentía identificada, ¿no? Ese sentimiento quizá de traicionar a veces a gente que te ha abierto las puertas. Claro. Y bueno, eso habla mucho de las dificultades pues como tú dices, del proceso de investigación, que no es simplemente el acceso, es la permanencia, es la escritura, es la difusión y es lidiar con nosotras mismas, ¿no? Claro. Claro, sí, así ha sido y sigue siendo complicado, pero bueno, te sientes siempre dividido también, ¿no? O dividida, vamos. Muy bien, Pilar, pues de verdad muchísimas gracias, ha sido un gusto esta charla. Hemos podido escuchar las reflexiones sobre la investigación en las aulas de enlace de alumnos extranjeros de la Comunidad de Madrid, hechas por la propia autora de este trabajo de campo, la antropóloga Pilar Cucalón, y la profesora de Antropología de la UNED, Carmen Osuna. Sin distancias.